Hola, buenos días. Gracias por acompañarme un lunes más. Como están viendo, hoy les voy a presentar el muralismo mexicano, que es un movimiento muy importante que tuvo mucha repercusión en el mundo. Empezamos con mi mural favorito. Este que estamos viendo en este momento es la Epopeya de México de Diego Rivera, que está en el Palacio Nacional, que es monumental, es monumental. Toda la escalera y el cubo de la escalera de Palacio Nacional está pintado con estos murales. El Palacio Nacional en México es un lugar muy emblemático, primero hay que constatar, porque ahí es donde se supone que los mexicas encontraron a la serpiente devorando, a la águila devorando a la serpiente posada sobre un nopal, que es el escudo nacional, y ahí construyeron el palacio de los emperadores aztecas. Ahí fue el último Moctezuma, y cuando llegó Cortés lo convirtió en el palacio virreinal, ¿no? Ese fue la sede del poder. Era muy importante y es muy simbólico, ¿no? Esto que están viendo es Bellas Artes, que también tiene murales espectaculares, espectaculares. Pero bueno, el muralismo, hay que entender que el muralismo es un movimiento mexicano de repercusión mundial. Es un movimiento muy importante. Yo voy a hablar de algunos de sus representantes, pero me voy a centrar en el que yo considero que es como el líder del movimiento, vamos a decir, que es Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera, pues era un hombre que a través de un gran mexicano que se llama José Vasconcelos, que fue un ministro de educación muy importante, fue una persona clave en el desarrollo del arte en México, le concedió una beca y él estuvo en París y fue la época cubista. Él fue amigo de Picasso, es poco conocido su época cubista, pero sus cuadros cubistas son tan espectaculares como los de Picasso. Tuvo una época maravillosa cubista. Y luego él se dio más hacia la era revolucionaria, hacia la era bolchevique, ¿no? Él se volvió marxista de corazón, ¿no? Él y todos los que encabezaron este movimiento, porque recuerden que México estaba saliendo de una revolución. México había salido de la guerra civil, vamos a decir, que fue una guerra obrera, y y necesitaba una identidad. Entonces todos estos murales que ven, que son espectaculares, todos tienen una fuerza muy importante y sobre todo mucha violencia, porque ellos estaban viviendo una época de... por ejemplo, es el encuentro de dos mundos de Rivera. Está Cortés, la Malinche, y abajo está cayendo la antigua raza, ¿no? Están haciendo una nueva raza. Es verdaderamente un movimiento que tuvo repercusión mundial, ¿no? Tuvo sus orígenes. Rivera se fija mucho porque luego se va a Roma y él en su época de Europa se empapa mucho del Renacimiento, ¿no? Porque esto viene de la fuerza de las esculturas y de la pintura griega y de todo ese renacer que hubo en Italia, ¿no? Y estas figuras tan espectaculares, tan bien hechas. Bueno, pues yo les quería hablar. Por ejemplo, que está ahí se llama Jean Charot, creo que se llama Jean Charot, y se llama La Matanza de Tlatelolco. Jean Charot fue un francés que era asistente de Diego Rivera y se dejó influenciar por el muralismo mexicano. Pero está por supuesto José Vasconcelos, José Clemente Orozco, que hablaremos de él, por supuesto. Bueno, vuelvo a repetir la escalera porque es verdaderamente monumental. La escalera de Palacio Nacional es algo digno de verse, ¿no? Es un mural que, no sé, pero tiene más de 500 metros cuadrados de pintura, ¿no? Es impresionante. Bueno, pues se vieron muy influenciados, por ejemplo, de Siqueiros, se vio muy influenciado Jason Pollock, ¿no? Pollock tuvo gran influencia en el muralismo mexicano y de ahí vieron sus derramas de color, ¿no? Por el que él fue muy conocido en el mundo del arte, ¿no? Y así tuvieron mucho impacto, ¿no? La primera que yo les presenté, que es Una tarde de domingo por la Alameda, con la que empieza el video, pues es mi favorito. Esto ya es una época posterior de Rivera, ¿no? Diego Rivera ya viene
ya está más maduro y viene incrustado en el mural la Caterina. Este, por ejemplo, que es de Diego Rivera, se llama el Cruce del Hombre. Esto está en Bellas Artes. Sí, el cruce del hombre de Rivera. Y es maravilloso. Bueno, el Palacio de Bellas Artes lo vieron por fuera, por dentro es completamente Art Deco porque le tocó otra época. Se empezó a construir en un momento y se terminó ya en la Revolución, en pleno movimiento Art Deco. Este es el Palacio Nacional, este es el Palacio de Bellas Artes. Aquí es el recinto de la música, el templo de la música más importante que tiene México. Está justamente en la Alameda Central, que es un parque muy francés, de estilo muy francés, que corona este espectacular monumento mexicano en el que participaron varios mexicanos, ¿no? Hay pintura de Siqueiros acá también, hay murales de Siqueiros, hay pintura de Orozco. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a lo lejos el mural del el cruce del hombre, en el cruce del hombre, y abajo estamos viendo uno de David Alfaro Siqueiros, ¿no? Bueno, José Clemente Orozco fue otro célebre e importante muralista mexicano, pero yo quiero llegar a un punto. Bueno, en este punto México se vio pues como a la cabeza de un movimiento mundial. Bueno, este también es de Rivera, se llama el Carnaval de México, que también está ahí en el Palacio de Bellas Artes. Es un mural maravilloso que habla sobre la vida de México. El que aparece en primera escena es Lázaro Cárdenas. Y bueno, hay diferentes personajes. El mural es muy grande como para presentarlo completo. Solo me centré en una parte del mural. Pero bueno, ellos formaron una liga que se llamó LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que fue muy importante en México, y a través de esa liga, pues había varios pensadores. Entre ellos estaba, por supuesto, José Revueltas, que era un importante e influyente filósofo y escritor mexicano. Y aquí hay una anécdota muy curiosa. María Izquierdo, que era una pintora muy famosa de esa época, logró un contrato. Esto que están viendo acá es David Alfaro Siqueiros con El Hombre de Fuego. Es maravilloso, ¿no? Esto es lo que les decía, la violencia. Este es Palacio de Bellas Artes, ¿no? Este es el Palacio de Bellas Artes, donde está. Es un lugar digno de. Esto es el Teatro de los Insurgentes, es el Poliforum Cultural Siqueiros. Esto es muy importante porque es la primera vez que se hace, él crea ese movimiento envolvente que nunca termina y nunca acaba. Y este es el encuentro de dos mundos de la que yo les quería hablar, que ella se llama Aurora Reyes, que es muy poco conocida, que es una mujer mexicana, la única muralista. María Izquierdo debió haber sido la primera. María Izquierdo, les estaba yo platicando que había conseguido un contrato para pintar los murales del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y este movimiento LEAR, que era la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, se opuso. Todo esto que estamos viendo es de Aurora Reyes. Se opuso porque dijeron que una mujer era imposible que pudiera pintar un mural, que no tenía la fuerza física para hacerlo, ¿no? Que había que subirse en andamios y que había que estar en una perspectiva muy grande, tener mucha fuerza en las manos, y bueno, todo ese machismo que existía en aquella época, ¿no? Y Aurora Reyes vino a destruir ese mito y pintó. Yo les voy a presentar dos murales. Este es otro de ellos, que se llama La Matanza de las Maestras Rurales, que es otro de sus murales. La mayoría de sus murales, los que a mí más me gustan, están en la Preparatoria Cuauhtémoc, que es otra historia, es un edificio muy bonito de la Ciudad de México. Y bueno, la mujer tuvo poca representación en ese momento en la vida muralista mexicana, ¿no? Pero vino ella, que además era una escritora, una filósofa, era una comunista. Ese es el encuentro de dos mundos, de Aurora Reyes, que es verdaderamente hermoso, ¿no? Y vino a quitarle todo ese mito, ¿no? al muralismo mexicano, y participó de lleno en el movimiento. Entonces el muralismo mexicano se enriquece primero de las técnicas europeas, ¿no? Y
principalmente Orozco, Siqueiros, Rivera, mencioné a Jean Chaot, que también era un muralista. Esto es muy importante, es el Hospicio Cabañas. Y aquí vamos a ver la fuerza de Orozco, ¿no? Aquí el rey es José Clemente Orozco. José Clemente Orozco pinta esa cúpula que se ve a lo lejos, que es la que les voy a mostrar enseguida, que se llama El Hombre de Fuego. Y yo quiero que vean la fuerza con que él pinta. Jackson Pollock se imbuye mucho mire, ahí está El Hombre de Fuego. Es verdaderamente maravilloso. Orozco tiene esa fuerza, ¿no? Ese magnetismo. Y el color, si ustedes se fijan, va a venir muy influido en el siglo XX por Pollock y todos los que siguieron a Pollock en el movimiento posterior al muralismo. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero es un movimiento ya de carácter más abstracto, ¿no? Ya no es un movimiento tan realista, ¿no? Y bueno, estamos viendo lo que querían y lo que se fundó con este maravilloso movimiento fue la identidad de un país. Estábamos en ese momento naciendo realmente como nación. Habíamos atravesado una colonización, habíamos pasado una independencia que nos había costado mucho, una segunda intervención europea, y luego nos habíamos metido de lleno este es el Hospicio Cabañas, que es un lugar maravilloso de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, que por supuesto Orozco está presentísimo ahí, y es importantísimo mostrarlo. Y México necesitaba una identidad nacional. Ahí es donde empezó a crearse, pues, todo este mito, ¿no? De que unos y otros y las mezclas y las razas y las cosas, ¿no? Este es otro detalle del Hombre de Fuego de Orozco, que es uno de mis murales favoritos. Tiene una perspectiva maravillosa porque se está viendo, no sé, a 30 metros de distancia del suelo, y tiene toda esa técnica que viene del Renacimiento, si se fijan, ¿no? De todos estos murales que se pintan. Ellos lo que van a hacer, en lo que van a innovar en el muralismo, es el movimiento envolvente. Empieza y nunca termina, ¿no? Se llama la poliangularidad. Poliangularidad se llama. Esos los ángulos, lo vimos en el Poliforum Cultural Siqueiros, y ese es algo muy importante del muralismo mexicano, ¿no? Que viene a crear dentro de los ángulos que se crean en los espacios de la pared o de las paredes, nunca terminan, ¿no? El ojo nunca termina de ver, ni de empezar ni de terminar, ¿no? Este es el maravilloso recinto del Hospicio Cabañas, ¿no? Y bueno, el colegio de San Ildefonso, esto creo que es San Ildefonso en México, ¿no? El colegio de San Ildefonso, que luego es la Academia de Arte de San Carlos, fue un recinto jesuita, y luego se recuperó con la expulsión de los jesuitas de los territorios coloniales, pues me parece que fue Carlos III el que los expulsó del territorio, y entonces este espacio conventual se reconvirtió en la Escuela de Arte de México, que aquí es la cuna donde han nacido todos los pintores mexicanos, ¿no? Los grandes pintores mexicanos. Ahora es el museo. Era la Academia de San Carlos, maravillosa la antigua preparatoria, es verdaderamente espectacular, es un edificio maravilloso, de una arcada y todo de cantera. Ahorita van a ver la fachada, que me recuerda mucho la fachada principal al Palacio de San Telmo. Ahorita la vamos a ver. Esta es la fachada principal de San Ildefonso, y me recuerda mucho a ese portal del Palacio de San Telmo que yo les hablaba en uno de mis videos. Me recuerda muchísimo a ese portal. Habrá sido hecho por la misma orden, ¿no? Seguramente por eso se encuentra ahí. Y bueno, todo a la piedra que se usa en la edificación de estos edificios coloniales es el tezontle, que es una piedra de origen volcánico mexicano. Esa piedra de color rojo que ven ahí es el tezontle, ¿no? Es una piedra muy característica de la Ciudad de México. Y bueno, toda esa riqueza que nos heredaron vino a engrandecerse
con el muralismo mexicano, que fue un movimiento que tuvo realmente repercusión internacional y del que me siento muy orgulloso. Yo les quise hablar hoy, el día de hoy, sobre este movimiento tan importante para mi país y para el mundo, que es el muralismo mexicano, que se creó y se originó en México. Bueno, les deseo que tengan una feliz semana como siempre y les agradezco que me hayan escuchado el día de hoy. Yo no soy un experto en arte, por supuesto, como se habrán dado cuenta, soy un mero espectador y con mis ojos les quise mostrar algunas de las obras más importantes del muralismo de México. Les mando un beso y que tengan una feliz semana a todos ustedes. Hasta la vista.